Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver cómo se obtienen los puntos de corte de una función a partir de su expresión analítica o algebraica. Hasta ahora hemos trabajado los puntos de corte desde la representación gráfica de la función, es decir, viendo la gráfica y observando dónde corta a los ejes. Pero ahora nos interesa obtener esos puntos directamente desde la expresión algebraica, sin necesidad de dibujar la función. Vamos a recordar primero qué son los puntos de corte. Los puntos de corte son aquellos puntos de la gráfica o de la función que intersecan algunos de los ejes de coordenadas. Y nosotros trabajamos con dos tipos de ejes. El eje X, conocido como eje de abscisas, y el eje Y, conocido como eje de ordenadas. Vamos a empezar trabajando con los puntos de corte con el eje X. Supongamos en este caso que tenemos los ejes de coordenadas y vamos a ver distintos puntos de corte con el eje X. Pues podríamos tener este valor, que si lo representamos pues sería el valor, la X vale 1 y la Y 0. Podríamos coger este valor. Si lo representamos pues sería la X 4 y la Y 0. Y igualmente, si lo hacemos por la izquierda, pues tendríamos este valor que sería el menos 2, 0. Y por ejemplo este, que sería el menos 5, 0. Podríamos preguntarnos ahora qué tienen todos estos puntos en común. Si nos fijamos, lo que ocurre es que en todos ellos la coordenada Y vale 0. Y esto ocurre siempre. Cualquier punto que pertenezca al eje X tiene la coordenada Y igual a 0. Por lo tanto, para calcular los puntos de corte de una función con el eje X, lo que hacemos es igualar la coordenada Y igual a 0. Es decir, nosotros a la coordenada Y le hemos llamado f de x. Entonces, lo que tenemos que hacer es f de x igual a 0. Ahora veamos lo que ocurre con los puntos de corte con el eje Y. Supongamos que tenemos nuestro eje de coordenadas y vamos a representar algunos de los puntos en el eje Y. ¿Vale? Supongamos que tenemos este punto. Este punto sería la coordenada x0 y la y menos 1. Por ejemplo, si tomamos este, sería la coordenada x0 y la y menos 3. Si tomamos este, pues sería la coordenada x0 y la y 2. Y si tomamos este, sería coordenada x0 y la y 4. Es decir, podríamos preguntarnos lo mismo. ¿Qué verifican todos estos puntos? Pues si se fijáis es que la coordenada x vale 0. Por tanto, los puntos de corte con el eje Y van a verificar siempre que la coordenada x vale 0. Entonces tendríamos que sustituir en la función y resolver para obtener la coordenada Y. Veamos un ejemplo de todo esto. Supongamos que tenemos el ejemplo siguiente. F de x es igual a x cuadrado menos 9 y nos pide que calculemos sus puntos de corte. Entonces nosotros sabemos que en el eje X lo que hemos estudiado es que la coordenada Y siempre vale 0. Es decir, nosotros a la Y le hemos dicho que le llamamos también f de x. Por lo tanto hacemos f de x igual a 0 y resolvemos la ecuación obtenida. En este caso quedaría 0 igual a x cuadrado menos 9 y resolviendo pues despejamos la x. X cuadrado igual a 9, x igual a más menos 3. Obteniendo los siguientes valores. Ahora, ¿qué ocurre en el eje Y? Pues en el eje Y nosotros hemos visto que la coordenada x siempre vale 0. Por lo tanto, si sustituimos en la función, es decir, f de 0, sería igual a 0 al cuadrado menos 9. Nosotros hemos dicho que a la f también le llamamos y, por lo tanto esto quedaría que y sería igual a menos 9. Obteniendo en este caso otro punto, por ejemplo P3, cuya coordenada x sería 0
y cuya coordenada y sería menos 9. Vale, aquí conviene recordar una característica importante de los puntos de corte con el eje Y. Si os acordáis, en el eje Y, para que la gráfica fuese función, como máximo podíamos encontrar un punto de corte. Entonces, eso es importante que lo recordéis. En el eje Y solo nos puede salir como máximo un punto de corte. Nunca me pueden salir dos. Así que nada, pues vamos a ver una serie de ejemplos más para que veáis cómo se calcula los puntos de corte, pero bueno, lo que tenéis que tener claro es resolver ecuaciones. Entonces nosotros hemos visto ecuaciones de primer grado, segundo, tercero, cuarto, con raíces, logarítmicas, exponenciales, pues todo ese tipo de funciones nos las podemos encontrar y calcular pues también los puntos de corte en cada caso. Vamos a ver algunos ejemplos más. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice calcula los puntos de corte de las siguientes funciones. El apartado A nos da una función irracional. Vale, pues tendríamos que calcular los puntos de corte. Vamos a hacerlo. Nosotros sabemos que en el eje X lo que vale siempre 0 es la Y. Es decir, a la Y nosotros le hemos llamado siempre f de x. Entonces hacemos que f de x sea 0. Entonces obtenemos 0 igual a la raíz de x más 4. ¿Cómo se resolvían estas ecuaciones? Pues acordaros, le vamos al cuadrado para quitar la raíz. Acordaros que hay que despejar siempre la raíz. En este caso ya está despejada. Entonces quedaría 0 al cuadrado 0 igual a x más 4. Y despejamos. X sería igual a menos 4. Por lo tanto, punto de corte sería P1, por ejemplo, igual a x menos 4 y 0. Vale. En este caso solo tendríamos un único punto de corte con el eje X. ¿Qué ocurre ahora con el eje Y? Pues nosotros sabemos que la condición es que la X tiene que ser 0. Pues vale, vamos y sustituimos. Entonces la Y sería la raíz de 0 más 4. Entonces la Y sería la raíz de 4, que en este caso vale 2. Entonces obtendríamos otro punto de corte, P2, que sería aquel cuya coordenada X vale 0 y cuya coordenada Y vale 2. ¿Vale? Veamos ahora el siguiente apartado. F de X igual a 2 menos raíz de X. Entonces si calculamos los puntos de corte con el eje X, nosotros sabemos que la coordenada F de X o Y es 0. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Quedaría 0 igual a 2 menos raíz de X. Si despejamos, obtenemos que raíz de X es igual a 2. Para resolver esto, ¿cómo quitamos la raíz de una ecuación? Pues acordaros, elevamos al índice. El índice es 2, por lo tanto quedaría raíz de X al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Obteniendo en este caso que X sería igual a 4. Por lo tanto, un punto de corte, P1, sería 4 y 0. ¿Qué ocurre ahora en el eje Y? Pues sabemos que la coordenada X vale 0. Pues acordaros, nos vamos a la función y donde ponga ahí X, ponemos 0. Y si calculamos f de 0, que esto sería 2 menos la raíz de 0. La raíz de 0 vale 0, por lo tanto la Y sería 2. Obteniendo como punto de corte P2 igual a la X vale 0 y la Y 2. Supongamos que tenemos la siguiente función. F de X igual al logaritmo de X menos 1, es decir, función logarítmica. Entonces, si queremos calcular los puntos de corte con el eje X, pues lo que hemos visto. Tenemos que hacer que f de X o la Y sea 0. Es decir, obteniendo que 0 es igual al logaritmo de X menos 1. Acordaros, propiedades de los logaritmos y una ecuación logarítmica, en este caso. Entonces, acordaros que nosotros, para resolver las ecuaciones logarítmicas, lo que teníamos que hacer es convertirlo todo en un logaritmo. Entonces, lo primero es convertir este 0 en un logaritmo. Entonces, tenemos que acordarnos de las propiedades. Nosotros conocíamos como propiedades de los logaritmos. Si hacemos memoria, podríamos utilizar la propiedad de que si tengo la misma base y el mismo argumento, pues el logaritmo siempre valía 1.
Y también existía la propiedad en el que me daba igual la base que tuviese, pero siempre que el argumento fuese 1, eso iba a ser 0. Entonces, como aquí tengo un 0, entonces para convertir eso en logaritmo tendríamos que usar esa última propiedad. Es decir, nosotros tenemos el logaritmo de x menos 1 y aquí a la izquierda pues pone 0. Entonces, para que el logaritmo sea 0, lo que tiene que verificar es que en el argumento haya un 1. ¿Y qué base cojo? Pues la misma que tenemos en el otro lado, es decir, en este caso 10, ¿vale? Entonces, de esta forma consigo los logaritmos a ambos lados y ahora sí que puedo tachar. Tacho logaritmo con logaritmo, me queda 1 igual a x menos 1, obteniendo de esta forma que la x, ¿vale? El 1 pasa al otro lado sumando, sería 2. Y obteniendo un punto de corte que sería P1 igual al punto, la x vale 2 y la y vale 0. Ahora en el eje y sabíamos que la x siempre valía 0. Entonces nos íbamos a la función y obteníamos que la y, o la f de x, bueno, se obtenía siendo f de 0. Vale, si nos vamos a la función tendríamos logaritmo de 0 menos 1. Es decir, logaritmo de menos 1. Pero acordaros que esto no existe, porque el argumento nunca puede ser negativo. Por lo tanto, no existen puntos de corte con el eje y. Vale, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos que f de x es 2 menos logaritmo de x menos 1. Pues lo mismo. Hemos visto que en el eje x lo que se verifica siempre es que la f de x o la y valen 0. Entonces vamos a hacerlo. Entonces si resolvemos esta ecuación y despejamos, pues el logaritmo pasa a la izquierda sumando y tenemos, ahora aquí utilizamos una de las dos propiedades que hemos visto anteriormente. Como tengo un número distinto de 0, pues aplico la primera propiedad. Utilizando la siguiente propiedad, pues tendríamos que 2 lo podemos escribir como 2 por 1. Y este 1 es el que podemos utilizar con esta propiedad. Entonces siempre nos fijamos en el logaritmo que tenemos. Nosotros tenemos un logaritmo en base 10, por lo tanto este tiene que tener la misma base. Y para que se verifique la propiedad, pues la base y el argumento deben ser el mismo, por lo tanto el 2 me quedaría como 2 por 1, que es lo mismo que 2 por logaritmo de 10, obteniendo, si aplicamos la propiedad, como logaritmo de 10 elevado a 2. Entonces la ecuación anterior se obtiene, queda de la siguiente forma: logaritmo de x menos 1 igual a logaritmo de 10 elevado a 2. Tachando logaritmo, pues obtenemos que x menos 1 sería igual a 10 elevado a 2, que 100. Si despejamos, pues la x sería 101, obteniendo como punto de corte P1 igual a la x 101 y la y 0. Vale, vamos a calcular ahora con el eje y. Nosotros hemos visto con el eje y que lo que se verifica siempre es que la x sea 0. Pues vamos a calcularlo. Sustituyendo, tenemos que la y se obtiene haciendo f de 0. F de 0 en este caso sería 2 menos logaritmo de 0 menos 1. De sí sería 2 menos logaritmo de menos 1. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Esto no existe, por lo tanto, no existe el punto de corte con el eje y. Vale. Si me hubiese dado pues logaritmo de 1 o logaritmo de algo positivo, pues lo que valiese el valor. Entonces sí tendríamos punto de corte. Vale. Vamos a ver un ejemplo más. En este caso tenemos una función exponencial. Pues lo mismo, en el eje x nosotros sabemos que ocurre que la f de x vale 0. O la y, vale, acordaros que también le podíamos llamar y. Entonces queda 0 igual a 3 elevado a x menos 1. Y resolvemos. Acordaros, ecuación exponencial. Teníamos de dos tipos. Había que descomponer las bases. Estas ya están descompuestas, pero son distintas. Si fuesen iguales las bases, acordaros,
igualamos exponentes. Pero en este caso, como no lo son, aplicamos logaritmo. Entonces, si aplicamos el logaritmo de 10 a ambos lados, quedaría logaritmo de 0 igual al logaritmo de 3 elevado a x menos 1. Y ahora tenemos que despejar la x. Pero ¿qué pasa? Que el logaritmo de 0 no existe. Por lo tanto, no existen puntos de corte con el eje x. Vale, perfecto, pues vamos al eje y. En el eje y, acordaros que pasaba siempre, que la x vale 0. Y para calcular la y hacíamos f de 0. Pues vamos a la función y donde ponga x ponemos 0. Así quedaría 3 elevado a 0 menos 1, que esto sería igual a 3 elevado a menos 1. Entonces esto, por propiedades de la potencia, sería 1/3. Obteniendo como punto de corte P1 igual a la x vale 0 y la y 1/3. Supongamos que tenemos la siguiente función, f de x igual a 9 menos 3 elevado a x más 1. Sería una función exponencial porque tengo incógnita en el exponente, ¿vale? Entonces, en el eje x sabemos que la y o la f de x valen 0, pues sustituyendo obtenemos la siguiente ecuación. Acordaros, como es exponencial, siempre despejo. Entonces quedaría 3 elevado a x más 1 igual a 9. Y descomponemos las bases. 3 elevado a x más 1 se queda igual porque el 3 ya está descompuesto, pero el 9 se puede escribir como 3 elevado a 2. Aquí, ¿qué ocurre? Que tengo la misma base y, si os acordáis, igualábamos los exponentes. X más 1 igual a 2. Despejando, obtenemos que la x valdría 1. Entonces, como punto de corte, con el eje x tendríamos el valor 1 y la y 0. Vale, vamos ahora al eje y. En el eje y vimos que la x siempre era 0. Entonces, para calcular la y, hacemos f de 0. Nos vamos a la función y donde ponga x ponemos 0. Entonces quedaría 9 menos 3 elevado a 0 más 1. Es decir, 9 menos 3 elevado a 1, que sería 6. Obteniendo otro punto de corte que sería P2 igual a la x0 y la y6.